Anoten por favor nombre, apellido y cédula en el chat. Estaba dando chance de que ingresara más gente, pero bueno, ingresarán después o no ingresarán, que eso no importa. Vamos a más bien avanzar. Bien, entonces, ¿qué representa? ¿Qué significa ese valor esperado de esa variable como tal? A ver. Nosotros pintamos aquí nuestro eje como un delay. 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Tenemos el evento B, que es, ¿cómo se llama esto? X mayor o igual que 2. El evento condicionante. Esta región que está aquí. No tomo en cuenta el resto porque esta es la intersección con el dominio de la variable original. Y resulta que la esperanza de X condicionado por el evento B nos dio 5 medios. 5 medios es 2,5. ¿Correcto? 2,5 está por aquí. Significa que esta es la esperanza, pero ¿de quién? De la variable, ¿ok? De la variable condicionada, ¿ok? No es la esperanza de la variable completa, sino de la variable que está condicionada por esta región. O sea que su valor esperado, su centro de masa, estaría en esta región y aquí, justamente en 5 medios. De la variable condicionada, que no es lo mismo que la esperanza de la variable. Esto no es igual, no lo vayan a confundir con la esperanza de X. ¿Por qué? Porque la esperanza de X toma en cuenta todos los valores de X. ¿Ok? Esa es otra cosa. Esta sería la esperanza de la región del evento condicionado. ¿Ok? De la variable condicionada. Ahora bien, volviendo a leer ahora, ya sabemos entonces cuánto vale ese valor de referencia, ¿verdad? Luego nos dicen que todavía no hemos resuelto el ejercicio, ¿verdad? Todavía no hemos resuelto la pregunta, esta probabilidad que nos pide. La flota actual que se revisa es de 10 camiones. Bien. Todo camión cuyo kilometraje sea a lo sumo igual al valor esperado de X condicionado. Todo kilometraje, ¿ok? Todo camión cuyo kilometraje sea a lo sumo, es decir, menor o igual que el valor esperado de X condicionado por el evento B. Es este valor que está aquí. 5 medios. ¿Ok? Será reasignado a una flota de viajes largos. Es decir, hay dos posibles resultados. Verdadero, falso, por decirlo de algún modo. Si esto se cumple, si un camión se le revisa su kilometraje y cumple con esta condición, entonces se reasigna a la flota de viajes largos. Si no, no pasa nada. Se queda donde está. ¿Ok? Y bueno, esto tiene todo el sentido del mundo porque cuando uno revisa, por ejemplo, cuando se revisan flotas de vehículos en logística, ¿okay? En empresas de transporte, de encomienda o de ese tipo de cosas, uno normalmente no evita asignar vehículos que tienen mucho kilometraje para viajes muy largos, porque la probabilidad de falla del vehículo se incrementa con el número de kilometrajes obtenidos. Es preferir entonces asignar para viajes largos vehículos que tengan kilometrajes cortos. Ahora bien, esto por supuesto nosotros lo podemos asociar, ¿ok? Nosotros lo podemos asociar con un experimento de tipo Bernoulli. ¿Por qué? Porque cada vez que uno ensaya alguno de esos 10 camiones, hay solamente dos posibles resultados. ¿Ok? Éxito o fracaso, o verdadero o falso. Es decir, si es verdadero, se considera un éxito, pues un resultado exitoso. Y la probabilidad
la probabilidad de que se cumpla esto, ¿verdad? De que X sea igual a 5 medios, ¿verdad? Que se cumpla ese caso, vendría siendo la probabilidad del el parámetro P del experimento Bernoulli, ¿cierto? Que eso, por supuesto, se calcula como con la función de distribución acumulativa original, ¿ok? Evaluada justamente en 5 medios, ¿ok? Bien, ¿qué hacemos con esto? Es un experimento Bernoulli, cuando se trata de una única extracción. Yo de esos 10 camiones, yo agarro uno y me da que tiene el kilometraje por debajo de menor o igual que 2.5 por 10 a la 5. Ok. Si no, entonces no va para la flota y listo. Esos son los resultados. Pero aquí nos están preguntando otra cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que antes de la séptima revisión, se haya reasignado a la mitad de la flota actual? Entonces, a partir de un experimento Bernoulli, nosotros sabemos de un Bernoulli. A partir de Bernoulli, nosotros podemos generar otros 3 tipos de variables, ¿verdad? Que son la binomial, la geométrica y la binomial negativa, ¿cierto? Ahora les pregunto, ¿con qué variable estamos tratando? ¿Qué variable resuelve esta pregunta? ¿Cuál de estos 3 modelos me permite a mí resolver, darle respuesta a esta pregunta que me están pidiendo? Sería la binomial. Sería la binomial. A ver, la estás tirando a pegar. No, es que la binomial, según entendí, es la probabilidad de que ocurra algo tantas cantidades de veces. Tantas cantidades de veces, pero entonces vuelve a leer la pregunta. Lee tú mismo la pregunta en voz alta. Lee a partir de aquí. Léela en voz alta, por favor. Calcule la probabilidad de que ocurra antes de la séptima revisión. ¿De que ocurra qué cosa? No terminaste de leer, chamo. Ah, ya. Se haya resignado la mitad. Ya. Calcule la probabilidad de que antes de la séptima revisión se haya reasignado la mitad la flota actual. Ajá. Ahora vuelvo y pregunto. ¿Qué tipo de variable es? Eso yo lo expliqué en la clase presencial. A ver, Para un valor dado, creo que es geométrica. Ajá. ¿Qué pasa? A ver, repítame por favor la definición de la variable geométrica. ¿Cuántos éxitos contempla la geométrica? Uno y el último. Uno y el último. ¿Eso qué? O sea, no me has terminado. O sea, ¿a qué te refieres con que es uno y el último? La probabilidad de éxito, o sea, según entiendo, las variables geométricas, calculan como el éxito, pero tiene que ser el último de todos los experimentos que se hagan. Muy bien. Ajá. Muy bien, Gabriel. Es Gabriela la que está hablando, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Ahora te pregunto, Gabriela. Con base a lo que me acabas de decir, ¿qué tipo de variable es esta entonces? ¿Cuántos éxitos está contemplando la pregunta? Bueno, dice que antes de la séptima revisión puede ser que sea... Antes de las... Léelo completo, es que no están leyendo. Lo voy a Listo. leer yo. Calcule la probabilidad de que antes de la séptima revisión
se haya reasignado a la mitad de la flota actual. A mí me Vale. parece que es una binomial negativa. Ajá, es una binomial negativa. Ajá, ¿por qué te parece que es una binomial negativa? Porque se dice que es hasta, o sea, que ya se reasignó la mitad de la flota. Quiere decir que hubo más de un éxito. Ajá, la flota, cuánto tiene esa flota de camiones? ¿Cuál es el tamaño de esa flota de camiones? 10, 10. La mitad es 5. 5. ¿Sí? ¿Cuál es lo voy a decir de otra forma? Calcule la probabilidad de que antes de la séptima revisión se haya reasignado el quinto camión. Quiere decir que el quinto camión, ¿cuándo ocurrió? En el último experimento, ¿cierto? Y los Sí, otros 4 camiones se pudieron haber reasignado en cualquier otro orden. Entonces, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Es una binomial negativa. Por eso es que no tiene sentido que yo dé una clase extra, porque entonces hay los estudiantes que me piden clase extra es porque no le están prestando atención a las clases que esto ya lo expliqué. Se explicó en una clase presencial, no pidieron los apuntes. No, menos mal que por lo menos Gabriela sí estudió. Gracias, Gabriela. Chévere, tienes la materia al día. Entonces sí, efectivamente es una binomial negativa. ¿Okay? Efectivamente es una binomial. Nosotros podemos entonces agarrar y definir una variable y esa variable y la llamamos binomial negativa, ¿verdad? De parámetros R y parámetro P, siendo P, por supuesto, P a qué va a ser igual a la probabilidad de que X sea menor o igual que 5 medios, ¿verdad? ¿Y cuánto vale R? ¿Cuánto vale R, Gabriela? sería 5, porque es la mitad de la flota que se mueve, o sea, que se dirige hacia la Exactamente. otra categoría. Exacto, porque es el número de éxitos que contempla la variable. Tal es que el último éxito corresponde al último resultado. ¿Okay? Y, recuerden, en la binomial pura, los parámetros de la binomial vienen siendo n y p, ¿verdad? Y n, ¿qué representa? El número fijo de extracciones o experimentos Bernoulli que se hace. N es una constante, ¿ok? Y lo que mide la variable x, cuando x es una binomial, ¿qué es lo que mide? El número de éxitos que ocurren dentro de esa muestra de tamaño n. El orden no importa, puede que los primeros, que los X éxitos ocurran al principio, al final, salteados, regados, no importa, para eso están los números combinatorios. La geométrica, el parámetro de la geométrica es solamente P. ¿Qué pasa con el N? No existe. ¿Por qué? Porque la geométrica no tiene un tamaño definido, no tiene un tamaño de muestra definido, es simplemente sacar o realizar o hacer experimentos de Bernoulli indefinidamente hasta que ocurra el primer y único éxito. La variable X de la binomial se convierte entonces en el único éxito de la geométrica. ¿Ok? La variable X de la geométrica lo que mide no son número de éxitos, ya el número de éxitos viene dado y es 1, es el único y es el que ocurre al final. La variable de la geométrica lo que mide es el número de veces que yo hago el experimento hasta que salga el primero. Y el caso más general es la binomial negativa, donde la X también mide el número de experimentos que yo hago hasta que se alcance el R-ésimo éxito. Ahora no es un único éxito como ocurre en la geométrica, son R éxitos, más de uno. ¿Ok? Pero siempre que el último de los éxitos ocurra en la experimentación recién realizada. Y los otros R-1 éxitos ocurren en las experimentaciones anteriores, en cualquier orden. Y por eso cuando ustedes revisan la función de masa de la binomial negativa y de la binomial negativa, aparece un número combinatorio. Es el combinatorio que te dice el número de combinaciones de los otros éxitos que ocurren, los R-1 éxitos que ocurren. ¿Ok? Revisen, lean, chequen. Para eso tienen las guías
Para eso tienen el material didáctico y el material de las láminas. Y por supuesto los ejercicios propuestos. Y los resueltos. Bien. Entonces esto sería es una Bernoulli. Bueno, listo. Hay que entonces agarrar, es una Bernoulli y de la Bernoulli nosotros llegamos a que es una binomial negativa. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es hallar, primero que nada, la probabilidad de que x sea menor o igual que 5 medios. ¿Ok? Bueno, eso se resuelve rápidamente utilizando la función de distribución acumulativa de la variable original, que esa la calculamos al principio de la clase. Esa función, 2,5, ¿verdad? Nosotros agarramos la f de x evaluada en 5 medios o 2,5, como ustedes prefieran, se evalúa con esta rama. 1 sobre 32 de x al cubo menos 12x al cuadrado más 48x menos 32 para x igual a 5 medios. ¿Ok? Eso les debe dar este resultado. 229 entre 256. ¿Ok? Listo. Ese es el resultado y esto es ya automáticamente la probabilidad de un evento Bernoulli cualquiera, de este experimento Bernoulli, que pasa a ser también la probabilidad del evento de la binomial negativa, ¿ok? Del modelo binomial negativo. Bien, entonces, con esta información ya sabemos que si definimos una variable y binomial negativa de parámetros r y p entonces vale 229 entre 256 y r vale 5. ¿Ok? Listo. Esas son pues la definición ya de la variable aleatoria. Ahora lo que hay que hacer es resolver la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que antes de la séptima revisión eso es y menor que 7, ¿verdad? O dicho desde el punto de vista de la binomial negativa, antes del séptimo experimento Bernoulli, ¿ok? Se haya reasignado a la mitad de la flota actual. Entonces, como ahora estamos trabajando con una variable de tipo discreta, tenemos que resolver esto mediante una sumatoria. ¿Cuál es el límite inferior de la sumatoria? El límite inferior, si ustedes revisan su formulario, que ustedes no están obligados a saberse la fórmula de memoria. ¿De acuerdo? Ustedes tienen un formulario que lo pueden descargar del módulo 7. ¿Ok? Ese formulario les va a decir que el límite inferior de las sumatorias para evaluar función de distribución acumulativa de la binomial negativa es el valor de R. Es 5. ¿Hasta dónde? ¿Hasta 7? No. ¿Por qué? Porque 7 es menor que 7. Sería hasta 6. ¿De quién? De la función de masa, que sería esta combinatoria que está aquí. Esta combinatoria sería de K-1 y R a R-1. Si R vale 5, sería a 4. De 229 entre 256 elevado a la R. ¿Por qué? Porque el número de éxitos es fijo. El número de éxitos es fijo y es simplemente R. En este caso sería a la 5. Por la probabilidad del evento de la probabilidad complementaria. Y sería K menos 5. O K menos R, pocas palabras. Cuando ustedes resuelven esto, fíjense que esta es una sumatoria que como va de 5 a 6, es una sumatoria de 2 elementos. 2 elementos. Y ese resultado
Ya a partir de acá el número ya no tiene sentido utilizar fracciones porque son fracciones cuyos numeradores y denominadores son gigantes, son grandes, son del orden de las centenas. Entonces nada, es mejor agarrar y colocar esto en números reales. Si lo van a colocar con números reales, utilicen máximo 5 decimales para que tengan la mayor precisión posible. ¿Ok? Y esta es pues la probabilidad de la pregunta 2.b. ¿Ok? Fíjense que esta pregunta 2.b, bueno, permite repasar muchas cosas. Por ejemplo, trabajar con percentiles, ¿ok? O cuartiles o percentiles, que es lo mismo. Cómo asociarlos con la función de distribución acumulativa. Hicimos también lo que es construir función de distribución acumulativa a partir de una función de masa, perdón, una función de densidad, ¿ok? Pudimos también hallar función de distribución, función de densidad de una variable condicionada. O sea, repasamos un montón de cosas, ¿ok? En esta clase. Pudimos también repasar otra vez la binomial negativa porque como yo sospechaba, todavía no están claros con eso, ¿ok? Repasen. Ahora, bueno, practiquen. Quedan unos 12, 15 minutos, creo. Vamos a hacer de una vez la 2-C. ¿Okay? Y voy a volver a preguntar. Espero que esta vez sí me respondan de forma satisfactoria la pregunta. Todo camión cuyo kilometraje sea mayor que 2.5. Fíjense que ahora estamos trabajando con el otro lado del espectro. Fíjense que teníamos aquí el valor de referencia en el ejercicio 2-B, el 2,5. Y entonces todos los que cayeran en esta región iban ¿para dónde? Iban para la flota de viajes largos, ¿verdad? Y ahora nos dicen, todo el que sea mayor, ¿ok? Ahora es otra región. ¿Ok? Nos dicen, será enviado a un taller de mecánica mayor para cambiar el motor. O sea, para hacer de mantenimiento, chequear, un montón de cosas. Si se revisan 15 camiones, calcule la probabilidad de que a lo sumo 3 camiones se envíen al taller de mecánica mayor. Fíjense que sigue siendo el mismo experimento Bernoulli, ¿verdad? Sigue siendo el mismo experimento Bernoulli. Ajá. De parámetro P igual a f de x evaluado en 2,5, ¿cierto? Pero en este caso no estamos trabajando con esta probabilidad propiamente dicha. Estamos trabajando con ¿cuál probabilidad? Sería con la probabilidad del evento complementario, es decir, este evento que está aquí. ¿Sí? ¿Cómo se calcularía entonces el P ahora? Sería 1 menos F evaluada en 2,5. ¿Correcto? Ahora es un nuevo P. Ahora es el del complemento, de la región complemento. ¿Correcto? Esta probabilidad de una vez se calcula. Sería entonces 1 menos 229 entre 256. Y eso es igual a 27 sobre 256. ¿Ok? Chévere. Pero ahora nos dicen que si se revisan 15 camiones, ¿verdad? Si ahora revisamos 15 camiones, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 3 camiones se envíen al taller de mecánica mayor? Pregunto. De un experimento Bernoulli, hago la misma pregunta. Yo puedo generar 3 otras nuevas variables, que son la binomial, la geométrica y la binomial negativa. Vuelvo a preguntar. ¿Cuál de esos 3 modelos es el que me permite resolver la pregunta 2-C?
Y lean, pero lean de verdad, o sea, lean, no con flojera o como me estaban leyendo hace ratico, lean bien. ¿Con cuál modelo yo resuelvo esa tercera pregunta? Yo creo que es la binomial, porque o sea, no nos están diciendo como el de arriba en tal revisión, o sea, el orden no importa, El sino orden que no esté importa. Me entre parece los también que es 15 la camiones. binomial. Es correcto. Fíjense que cuando ustedes contrastan el enunciado de la 2C con el enunciado de la 2B, fíjense que en la 2B nos dicen, calcule la probabilidad de que antes de la séptima revisión haya ocurrido el quinto éxito. En pocas palabras, ¿correcto? Aquí simplemente me dicen, si se revisan 15 camiones, ya me están fijando el tamaño de la muestra. Calcule la probabilidad de que a lo sumo 3 camiones, es decir, calcule la probabilidad de que a lo sumo hayan ocurrido 3 éxitos, sin importar en qué orden. Entonces automáticamente eso ya es binomial. Cuando el último experimento es el último éxito, entonces, y es un único éxito y es el último de los experimentos, entonces es geométrico. Cuando son R éxitos y el último de ellos ocurre en el último experimento, es binomial negativo, pocas palabras. Es cuestión de semántica, de sintaxis, de que se familiaricen con ese tipo de cosas, ese tipo de frases. ¿Ok? Entonces, es correcto, es una binomial. Definimos una nueva variable, vamos a llamarla z, por ejemplo. Z sigue una binomial de parámetros n y p, donde n vale ¿cuánto? Vale 15 y p vale 27 sobre 256. ¿Ok? Eso es entonces la binomial. Bueno, ahora ya prácticamente todo se reduce a simplemente resolver un problema de binomial pura y simple. ¿No? ¿Ok? Planteamos, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 3 camiones se envíen al taller? Es decir, si Y representa el número de camiones que resultaron exitosos en este experimento Bernoulli, ¿ok? Repetido n veces, entonces, bueno, planteamos probabilidad de que Z, perdón, yo había dicho Y, no, Z, Z, a lo sumo, ¿qué representa a lo sumo? Mayor que, mayor igual, menor igual. Menor o igual. Muy bien. Menor o igual que 3. Entonces, bueno, nada, sería la sumatoria. En este caso, la sumatoria iría de dónde a dónde, iría desde 0, desde K igual 0. ¿Qué representa 0? Que ningún camión resultó exitoso en el experimento. ¿Qué representa 3? Que 3 camiones a lo sumo resultaron exitosos en el experimento de tamaño 15, de la muestra de tamaño 15. Se coloca entonces la función de masa de la binomial. En el caso sería 15 acá. De 27, ¿no? 27 205 sobre 256 elevado a la K por la probabilidad del evento complemento, que es 229, también entre 256, elevado a la 15 menos K. Cuando ustedes resuelven esta sumatoria, es una sumatoria de 4 términos, ¿verdad? Esto sí, bueno, tienen que utilizar ya números reales. Les debe dar 0,93 462. Y ese es pues entonces el ejercicio. De toda esta pregunta de parcial me pareció bastante completa, porque nos permite repasar varias cositas, variables aleatorias discretas, nos permite repasar flotas, ¿cómo se llama? Función de distribución, función de densidad de variables condicionadas, percentiles, ¿ok?
¿ok? Todo ese tipo de cosas, y cómo a partir de una variable aleatoria cualquiera podemos hallar las probabilidades, los parámetros de probabilidad de una Bernoulli, de una binomial negativa. Todas esas cosas, cómo nosotros las podemos ligar, ¿ok? Pero bueno, el compromiso de ustedes es que se fajen a trabajar, que se fajen a estudiar, a practicar, tienen las guías de ejercicio. Vamos a ver rápidamente, porque ya no me da chance de resolverlo, ya lo que quedan son 8 minutos, ¿ok? Vamos rápidamente a ver la guía de ejercicios propuestos. Vuelvo y repito, las preguntas del parcial son preguntas que van a estar al nivel de la guía de ejercicios propuestos. Más ni menos, porque esa es la guía oficial. Yo no voy a hacer preguntas tipo parciales de semestres presenciales. O sea, la idea es resolver algo, oye, algo que sea tangible para ustedes, porque aparte de eso no tengo oportunidad de poner un ejercicio largo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son solamente 2 horas. Yo no les puedo poner una pregunta porque se va a hacer de forma síncrona, ¿ok? Y va a ser de 2 horas. Ustedes no tienen 3 horas para resolver un ejercicio o 3 preguntas tipo parcial presencial, ¿ok? Entonces, bueno, practiquen, trabajen, miren esto. A mí hay un tipo de ejercicio que ustedes tienen que hacer. Yo les voy a dar chances al, de aquí al viernes al mediodía. Pero ya después del viernes al mediodía, ya yo me voy a mi almuerzo navideño, me voy a Chapalo, me voy a tomar mi ponche crema y ya voy a estar en modo Navidad, descansando, y después ya a partir del sábado ya no me desentiendo de las clases, me dedicaré a trabajar yo, pero para ponerme al día yo para para enero. Pero yo les voy a dar chance de que ustedes se pongan a trabajar y resolver problemas de este estilo. Hay un tipo de ejercicio que consiste en qué cosa. Por ejemplo, el 12. Este es un ejercicio donde dicen, cuando la demanda del artículo supere el número de artículos de inventario, el fabricante obtiene una ganancia. Ajá. Hay un tipo de pregunta como esta que dicen aquí, el D. Calcule el número de artículos en inventario para que la ganancia esperada sea de 11.500. Pero ¿qué sucede? Esto es ganancia esperada. Estamos hablando de una variable que se llama ganancia. Pero la variable X mide es la demanda. La demanda es el número de artículos que se compran. Pero la ganancia mide es la cantidad de dinero que se está ganando. Entonces, ¿qué significa? Que en este tipo de problemas, ustedes tienen que agarrar y deducir una nueva variable aleatoria a partir de esto. Son problemas donde se deducen variables aleatorias a partir de una función de densidad, una función de distribución acumulativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense que ustedes aquí les dicen, el fabricante obtiene una ganancia de 10.000. Luego, de lo contrario, obtiene una ganancia de 12.000, dependiendo de las condiciones. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen que, y esas condiciones vienen dadas, ¿por qué? Por el número de unidades que se están vendiendo, es decir, por el número de demanda. Ustedes tienen que agarrar y tratar de ver cómo es la variable aleatoria llamada ganancia, deducir esa variable que va a tener 2 valores, será una variable discreta. Cada valor va a tener asociado un valor de probabilidad y después tienen que hallar el valor esperado. Yo les voy a dar chance de que ustedes resuelvan este ejercicio de aquí el viernes, a que alguno me resuelva esto y me lo consulte. Yo con mucho gusto le diré, pero yo tengo que ver yo tengo que ver que ahí hay un trabajo, yo no lo voy a explicar. Ustedes tienen que trabajar. Hay varios ejercicios de este estilo aquí en esta guía. Vamos a ver otro parecido. Quedan 4 minutos. Encuentre los valores P1 y P2 y C para que la ganancia unitada esperada sea esta. Este es otro ejercicio parecido. Fíjense, tomen nota. El 12 y el 13.
otro de valores esperados de otra variable que está por aquí camuflajeada, el 14. ¿Por qué? Porque en el parcial, se los adelanto, en el parcial va a haber una pregunta donde va a haber valores esperados. Creo que por aquí había otra más. Creo que es la 19. Bueno, revisen ese tipo de problemas. Problemas donde entonces te dan una función de densidad, una función de distribución acumulativa de una variable, te hablan y esa variable mide, no sé, longitudes, tiempo, demandas, etcétera. Y después te dan una información sobre costos, ganancias, precios, etcétera. Y eso conlleva a la construcción de otra variable aleatoria distinta asociada a esos parámetros de costos, ganancias. Después te piden el valor esperado de ese costo, de esa ganancia, de ese precio. ¿Ok? Esa deducción no es difícil. Lo que tienen que es leer bien, plantear el ejercicio y listo. ¿Ok? Resolver. ¿Estamos claros? Yo les doy chance de aquí a que algunos de ustedes se fajen a resolver estos ejercicios de aquí hasta el viernes al mediodía. Después del mediodía ya yo no atiendo consulta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Resolver. Si lo lograron resolver y llegaron a un resultado satisfactorio, chévere. Si alguno tiene dudas, bueno, tiene chance de aquí hasta el viernes al mediodía para consultar. ¿De acuerdo? Pero por favor, no me consulten en la noche. Escríbanme en horario de oficina, de 8 a 5, 6 de la tarde. ¿Ok? Bueno, queda 1 minuto 58. No sé si tienen algún comentario, ya nos podemos ir. ¿Está todo claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, Sí, profesor, en el 19 estoy en esa. ajá, correcto. Bueno, muchachos, entonces me despido. Pues, que estén muy bien. Feliz día, cuídense mucho, ¿ok? Pónganse a estudiar. Igualmente, profe, feliz día. Chao, pues.